En definitiva, uno de los peores fichajes de la ventana pasada en la Bundesliga fue el de Sadio Mané con el Bayern Múnich, así que el día de hoy estamos para analizar todo lo que ha sido esta temporada del senegalés y si le vemos futuro en el Bayern o si se va este verano. Pues muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un video más en Bundestra y como ven en el video del día de hoy tenemos una cara diferente para hablar del Bayern Múnich. A lo mejor no es un tema tan positivo, pero bueno, aquí tenemos una invitada en el canal de nuevo. Hace mucho que no teníamos un invitado, pero antes de pasar con Cata, creadora de contenido, fanática del Bayern, voy a pasar con mi queridísimo Mando, que como siempre me acompaña aquí en el canal. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Hola a los dos y a todo el público que nos está viendo. Es un tema que yo creo que es interesante. Tiene muchos puntos de vista en cuáles vamos a enfocarlo, o sea, en un análisis, intentar dar obviamente nuestras opiniones, intentar dar datos, pero obviamente tenemos a una fanática que nos va a dar desde su opinión como fanática y quizá desde su opinión objetiva, que es Cata, es argentina, la conocerán, aquí tienen sus redes sociales igual para que la sigan. ¿Y cómo estás, Cata? ¿Cómo te va? Bueno, hola Mando, hola Verdín, gracias por invitarme. Sí, no es el tema más positivo, pero siempre me gusta charlar de todo lo que sea Bayern o Bundesliga con otras personas que están interesadas en lo mismo, así que está bueno igual. Bueno, este video lo vamos a dividir en tres secciones. Una es el ámbito deportivo, después el ámbito extracancha o extrafutbolístico, que Sadio Mané tiene mucho de dónde cortarle en el tema extracancha, y después sobre su futuro, los rumores que se están hablando, si se puede quedar en el Bayern, sus posibilidades de ir a Arabia, etcétera. Si les parece, comenzamos con el aspecto deportivo donde ya veíamos en la 21-22 con el Liverpool que ya estaba dándose un cambio posicionalmente en el senegalés. Había jugado 30 partidos como extremo izquierdo, había jugado 18 partidos como delantero centro, y este cambio de rol se ha ido reflejando también en su estancia en el Bayern, en donde jugó 20 partidos como delantero centro y 15 partidos como extremo izquierdo, donde se estaba buscando los goles, salió Lewandowski, estaba Choupo-Moting, que también un tramo muy largo de la temporada se terminó lesionando, y yo creo que su temporada ha ido de más a muchísimo menos porque, bueno, su primer partido oficial con la playera de los bávaros fue aquella Supercopa alemana contra Leipzig, ese 5-3 en donde incluso el senegalés termina anotando un gol. Después, sus 14 primeros partidos en Bundesliga había anotado 6 goles y había dado 3 asistencias. En Champions League había anotado 3 goles y una asistencia en fase de grupos. Y yo creo que aquí el punto y aparte en su historia con la playera del Bayern es su lesión contra el Schalke. Se termina lesionando, se pierde el Mundial con Senegal y de ahí se viene para abajo. Termina con datos generales de 12 goles, 6 asistencias en 38 partidos jugados. Termina siendo el 12º futbolista con más minutos en el Bayern, el sexto con más goles generados, el quinto en conducciones progresivas. Y quizá en números fríos no parecen tan dramáticos como mucha gente lo dice, pero es que yo creo que, reitero, después de esa lesión y sobre todo con la llegada de Thomas Tuchel, creo que ha perdido muchísimo protagonismo. Los últimos 3 partidos de Bundesliga ha sido banca y es donde realmente se estaba decidiendo la liga contra el Borussia Dortmund, y los partidos en octavos de final contra el PSG y contra el Manchester City termina igual siendo banca. Un futbolista que en instancias decisivas no fue utilizado. Y aquí yo te pregunto, Cata, ¿tú cuál crees o cuáles crees que fueron los motivos por los que no se terminó adaptando Sadio Mané en el Bayern? Porque venía de ser pieza clave en el Liverpool de Club, top 3 en el Balón de Oro. ¿Tú qué crees que fue lo que dio paso a un Sadio Mané tan bajo en rendimiento? Bueno, creo que fueron varias cosas. Primero, lo que dijiste vos de que al principio de la temporada sí tuvo un impacto positivo y empezó haciendo muchos goles y parecía que era un fichaje que había salido bien, fue porque Nagelsmann al principio de la temporada, los primeros partidos, dejó de jugar con un 4-2-3-1, que es la formación que tradicionalmente se usaba en el Bayern, pero si vos no tenés un 9 de referencia, como lo era Lewandowski, medio que no te sirve, porque es una formación que requiere ese 9 al que le lleguen todos los centros. Entonces Nagelsmann empezó a cambiar. Jugó algunos partidos con 4-2-2-2, creo que 4-3-3, 4-4-2, formaciones en las que Mané encajaba mejor. Y le fue bien en esos partidos, o sea, dio buenos resultados. No sé si le dijeron de arriba, mirá Julian, tenés que volver al 4-2-3-1,
porque a pesar de que en las primeras fechas dio buenos resultados, después volvió al 4-2-3-1, y ahí fue cuando el Bayern en septiembre, octubre, empezó a bajar el rendimiento. De hecho, que creo que bajamos hasta quintos en la tabla, no me acuerdo bien. Entonces, al principio, a lo que benefició a Mané fue la formación que se estaba usando, que después Julian Nagelsmann dejó de usar cuando seguía en el club. Después, creo que nada, obvio que también puede ser difícil pasar de vivir tantos años en una ciudad y de repente aterrizar en otro país en el que no hablas el idioma, otra liga, otros compañeros. Creo que eso puede haber tenido mucho que ver, no todo el mundo se adapta muy rápido. Y después, realmente, no sé, porque fue algo muy repentino, porque incluso antes de la lesión ya había bajado el nivel, comparándolo con el principio de la temporada. Entonces, realmente no sé si fue algo personal, algo, no sé, que le dijeron en el entrenamiento, que veía que no podía competir contra los otros extremos, porque Sané en ese momento estaba en un buen momento, después Coman empezó a brillar un poco más, y ya hacia cuando él ya se había lesionado, Nabri también. Entonces, honestamente no sé, pero no creo que haya sido una sola cosa. Creo que puede haber muchos factores. Sí, y hablando de ese Julian Nagelsmann, Sadio Mané, pasamos al tema extradeportivo, que bueno, vaya, creo que al final Mané se quede o se vaya, va a terminar siendo su etapa más recordada por ese tema extradeportivo. Obviamente todos recordamos ese altercado con Leroy Sané, en el que después del partido contra el Manchester City terminan peleándose y llegan a los golpes. Sadio Mané le termina dando un puñetazo a Leroy, pero también fuera de eso, Sadio Mané estuvo generando bastantes problemas en la temporada. Estuve buscando, pero no encontré, pero yo recuerdo que hubo algún momento en el que Sadio Mané habló a la prensa de que se quejó de la falta de minutos que tenía. Luego, cuando salió Julian Nagelsmann, se habló de un rumor de que fue Sadio Mané en una pelea precisamente después de la eliminatoria contra el PSG, que el Bayern termina ganando, pero que Sadio Mané no estaba contento con los minutos que estaba recibiendo. Entonces, fue una etapa en la que Mané, bien lo dices, creo que a lo mejor no se termina de adaptar. También de cierta forma el peso de pasar del Liverpool en el que eres una estrella, un líder de la plantilla, a pasar a un Bayern en el que obviamente las estrellas ya están definidas. Müller, Neuer, Kimmich son las cabezas del grupo y luego ya tienes ahí esa competencia interna muy fuerte, que aparte es un grupo que ya tiene muchos años junto, y llegar como ese agente extraño. Se ha hablado esta temporada, bueno, en esta pretemporada, de que Mané tiene esa ambición de seguir. Incluso cuando Tuchel recién llegó, parecía que contaba con Sadio, aunque los rumores ahora están de que es mejor largarlo, la directiva no lo quiere, Tuchel no lo quiere, pero Sadio Mané ha dicho en muchas ocasiones que se quiere quedar y su agente también. Entonces, ¿tú qué piensas después de estos altercados, aunque viene con una mentalidad diferente a la pretemporada o eso parece? ¿Tú le darías una segunda oportunidad en el Bayern o crees que el ciclo ya se terminó? No, yo lo vendería ahora por muchas razones. Primero, lo que vos decís, porque no es que, por ejemplo, no sé, Nabri, que tiene momentos en los que juega mal, pero que vos sabés que tiene un sistema de apoyo adentro del vestuario, porque tiene muchos amigos. A Kimmich lo conoce desde los 13 años, entonces tiene una buena dinámica con el grupo, más allá de que no juegue mal, entonces puede volver a ganar confianza y a mejorar, como lo hizo al final de la temporada. Pero Mané no solo es un problema dentro del campo, sino que también te trae problemas afuera, porque no podés ir a pegarle una piña a un compañero, porque no te escuchó cuando le dijiste, no, movete acá, algo así fue su explicación. Creo que no vale la pena, y aparte también Mané firmó un contrato por 3 años. Entonces, hoy en día le quedan 2 años de contrato, pero si vamos a suponer, le decimos, bueno, Sadio, te damos una oportunidad más, te quedas hasta la próxima temporada. Si la próxima temporada vuelve a fracasar o no vuelve a no cumplir las expectativas, ya el precio por el que lo podés vender baja mucho, porque le quedaría un año de contrato. Entonces podés sacar una plata distinta de eso, y además es el que más gana. O sea, cobra más que Neuer, que Müller, que Goretzka, que Kimmich, que todos. Entonces, para mí no vale la pena darle una segunda oportunidad. Aparte, como dije, Nabri al final de temporada volvió a mostrar un gran nivel, así que creo que se puede confiar en él y en Coman, porque para mí a Sané también habría que venderlo.
Así que aunque él tenga esa ambición, para mí no vale la pena mantenerlo. Y ligándolo un poquito a lo que ya estábamos platicando, que es sobre su futuro, pues hay muchísimos rumores. Está el rumor del Al Nasser, que se supone que ya hay pláticas, ya hay reuniones con todo el entorno de Sadio Mané, sin todavía haber una oferta ni nada, ni un acuerdo en específico con el club. Mané está queriendo luchar por ganarse un sitio en la pretemporada, quiere convencer a Tuchel, pero Tuchel ya desde hace unas semanas o algo así como un mes se ha dicho que Tuchel ya le informó que no está dentro de sus planes para la próxima temporada. Y es que hay muchos factores por los que yo veo a muchas personas, sobre todo en redes sociales, mencionando que es uno de los peores fichajes en la historia del Bayern. Otras personas que lo defienden y que dicen no hay que dar otra segunda oportunidad a Sadio y tal. Y es que hay factores para realmente considerar que es uno de los peores fichajes del Bayern. Primero, porque se gastaron 32 millones de euros en él. Después, ya lo mencionabas tú, es el futbolista con el salario más alto de toda la plantilla, que es una plantilla llena de muchísimo talento y jerarquía, y Sadio Mané es el que más gana por delante de figuras ya consagradas en el club. Venía de ser top 3 en el Balón de Oro, por lo que llegaba con muchísimas expectativas, llegaba de ser campeón con Senegal de la Copa Africana, de clasificar a su selección al Mundial, de ser figura de prácticamente todo con el Liverpool. ¿Tú realmente piensas que sí es, no sé si el peor de la historia, ya me lo dirás tú, pero al menos entrar en un top 3 de peores fichajes en la historia del Bayern? Yo creo que sí, seguro. Y si me decís que es el peor, también te lo puedo llegar a creer por todo lo que dijiste vos. No porque sea el que haya jugado peor en la historia, porque hubo muchos fichajes que no resultaron, pero si juntás todo, la expectativa, la plata que se puso, lo que cobra y lo que terminó siendo, yo creo que sí, que califica perfectamente para ser top 3 de peores en la historia o el peor como otros dicen. O sea, fue terrible. O sea, la expectativa que teníamos todos venía de salir segundo en el Balón de Oro atrás de Benzema, que había tenido una temporada monstruosa. O sea, se pensaba que estaba a ese nivel y me digo que no mostró nada de eso. Entonces, creo que sí. Y si me dejas agregar algo, Verdín, también yo el otro día veía en una entrevista que mencionaban, y este puede ser un factor por el que también no terminó de rendir deportivamente hablando, y es que yo vi una entrevista en donde decían que el fútbol alemán era demasiado centrado en su objetivo, o sea, si planteaban un 4-4-2, por ejemplo, el futbolista jugando no podía salirse de ese molde, eran muy estrictos en cómo querían plantear los partidos en la Bundesliga, y todos conocemos exactamente cómo es el ritmo de la Premier League, que es un partido que obviamente existe la táctica porque tiene que existir, pero es un partido más box to box, donde se descontrolan más, donde son partidos con un ritmo muchísimo más alto, y a comparación de eso con la Bundesliga, quizás salirse de ese rol táctico al que ya estabas acostumbrado puede afectarte bastante en una adaptación. No sé qué pensarás tú de esto, Verdín, no sé si tú consideras que es uno de los peores fichajes del Bayern, yo pienso que sí, pero dices eso y hay muchas personas en redes sociales que te empiezan a saltar con no, hay que dar otra oportunidad, es que Sadio es demasiado humilde para que lo terminen vendiendo, tal, no sé qué piensas tú, Orden. Uf, y de hecho el otro día estaba viendo una gráfica de las 10 fichajes más caros de la historia del Bayern y eran dos o tres nombres que dices tú, fueron buenos fichajes, pero el resto muchos fiascos. Este tipo de apuestas del Bayern Renato suelen Sánchez. no. Renato Sánchez, Lucas Hernández, que bueno, no fue totalmente malo, pero se pagaron 80 millones de euros por él. Ahora Mané, creo que sí entra, al menos en la historia reciente, los últimos 5 años, Mané entra sí o sí en uno de los peores fichajes. Y creo que tiene que ver mucho eso. O sea, al final es una cultura súper diferente, la cultura futbolística inglesa a la cultura futbolística alemana. Y ahora sí que todo lo que hemos desglosado ahora y si encima llegas a querer golpearte con la mitad de la plantilla y a discutir con los dos entrenadores que te toquen, pues obviamente es muy complicado y pues bueno, dudo mucho que le den otra oportunidad. Podrían dársela, pero también tiene que ver mucho lo que mencionabas, Cata, el tema del contrato, que si le das otra oportunidad solo le quedaría un año y ahorita te están ofreciendo 40 millones, o es lo que se habla que podría ofrecer el Al Nacer, pues ya con eso ya recuperas completamente la inversión que hiciste por él. Es una apuesta poco arriesgada y pues bueno, ya amanece poder ir a Arabia Saudita a ganar millones para poder seguir construyendo hospitales en Senegal, en su pueblo, pero bueno, pues bueno, veremos cómo va la pretemporada, si finalmente se decide que se vaya Mané.
Cata, tus redes para que te puedan seguir, ahí habla sobre todo del Bayern, pero pues bueno, ahí también hablas de fútbol alemán, fútbol femenino, ahora que he visto que estás con todo con el Mundial de Australia, Nueva Zelanda, para que te sigan los que no te conocen. De Taylor Swift también, por si hay Swifties fanáticos de Bundesstraum. Sí. Bueno, mi Instagram y mi Twitter es Cata Beltramino y mi TikTok es catabeltramino.fsb, fácil de encontrar. Así que nada, muchas gracias por invitarme, me encantó la conversación. Y bueno, esto sería todo entonces. Suscríbanse al canal, dejen su like, su opinión. ¿Ustedes piensan que Sadio Mané es uno de los peores fichajes en la historia del Bayern? ¿Lo venderían? ¿Cuánto creen que podrá llegar a rendir si se le da una segunda oportunidad? ¿Cómo ven el proyecto de Tuchel para la siguiente temporada con el club bávaro? Y eso sería todo. Muchas gracias por vernos. Chao.